Muy bien, listo, ya se empezó a grabar. ¿A qué me refiero con pulso cardíaco? Bueno, lo que aquí la práctica se divide en dos. Una es el filtrado, ¿sí? Es ya la FS, pues ya la hemos trabajado, no sé, no recuerdo si es, creo que es 1000 la FS y creo que son 10 segundos de muestra, dando un total de 10.000 datos por cada señal, ¿no? Entonces, déjenme les comparto. Entonces, ¿qué es prácticamente lo que se tiene que hacer? Bueno, ustedes tienen un ancho de banda, que si mal no recuerdo es de 0.5 a 200, algunos lo manejan a 250, etc. Pero tienen una FS de 1000. Entonces, ahí lo primero que tienen que hacer es, pueden hacer el cuadro, pueden identificar, por ejemplo, con cuántos niveles de descomposición se divide, detalle tal, sería de la 0 a la, perdón, de la 250 a la 500, el detalle tal sería de 0 bueno, la aproximación sería de 0 a 250, bla, 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 ¿no? Entonces así se irían. Con la finalidad de identificar cuáles componentes quedan fuera de este rango, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que seguramente van a ser alrededor de 250 para arriba, mayores de 250, y quitarlos, eliminarlos y reconstruirla y filtrarla, ¿no? ¿Qué quiere? Y reconstruirla y graficarla. Entonces van a graficar la señal original y de otro color van a graficar la señal ya filtrada, ¿sí? Quitándole los componentes que no necesitamos, que no están en el ancho de banda de ¿cómo se llama? Del SG, ¿sale? Pero aparte, posteriormente, ustedes van a descomponer su señal en un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 1000 niveles, lo que ustedes quieran. Bueno, no tanto, porque acuérdense que podemos llegar hasta tener un solo dato y porque un solo dato no nos sirve. Pero ¿qué queremos? Queremos que en determinado nivel de descomposición, en un detalle, en una aproximación, nosotros veamos de manera más fácil quizá algo así, ¿sale? O quizá algo así, ¿no? Quizá podrían tener algo, nada más algo así. Lo ideal sería quizá algo así, ¿no? Donde nosotros a través de esto se puede identificar que hay un latido completo, ¿sí? Entonces, si tú identificas a través de un nivel de descomposición de una señal sencilla, tú aquí le puedes poner literal una referencia, donde si de aquí para acá es mayor, pues bueno, hay un latido, y si es menor, hay un descanso. Entonces el tiempo que tú encuentras de aquí a acá es el tiempo que tú puedes medir para saber cuántas pulsaciones por minuto puedes tener. ¿Sí me explico? Si por ejemplo de aquí a acá hay 1.5 segundos entre uno y otro, pues bueno, si tienes 1.5 segundos, ¿cuántas pulsaciones o cuántos bits o pulsaciones tuvieras en 60 segundos? Que es normalmente como se mide. ¿Sí me explico? Si de aquí a acá fuera un segundo, pues bueno, de aquí a acá sabes que aquí vas a tener 60 pulsaciones por minuto. No sé si me explico, Eduardo. Es como buscar un nivel de descomposición en el que sea muy fácil identificar cuándo ocurre un latido, con la finalidad de hacer una detección de pulso cardíaco nada más. Aquí no nos importa la morfología, aquí no nos importa la onda P, Q, R, S, T. Aquí lo que nos importa es tener una señal muy sencilla, la cual nos dé la información necesaria para nosotros tener cuántas pulsaciones por minuto hay. ¿Me explico? ¿Me expliqué o no? Perfecto. Es sencillo, ¿eh? O sea, aquí el punto es simplemente descomponer, observar. Ojo, una de las cosas importantes es que su método tiene que ser robusto. ¿Qué quiere decir? Que si meto el SG1 tiene que funcionar y si meto el SG7 tiene que funcionar.
De hecho, no creo que en el PDF les menciona que pueden generar un vector donde esto creo que ya lo hicimos, esto ya lo habíamos hecho, creo que el cuatripasado, donde les diga, por ejemplo, en tiempo dónde está el segundo. Por ejemplo, a lo mejor el primer latido, perdón, se dio en el segundo punto 7, el siguiente se dio en el 1.7, el siguiente se dio en el 2.6, el siguiente se dio en el, ¿sí me explico? En el 3.5 y así sucesivamente, para saber cuántos latidos hubo y en qué tiempo los vectores. ¿Sale? Esta quizá a algunos se les va a hacer un poquito más difícil. Voy a tratar de esta semana no saturarlos tanto, les voy a dar a lo mejor una o dos, pues ya creo que el examen sería la siguiente semana, ¿verdad? Sí, el examen sería la siguiente semana. Entonces ya solamente para terminar el tema, les voy a dar ya finalmente una lectura donde ustedes identifiquen cómo sacar las matrices de descomposición. ¿Qué quiere decir? Los coeficientes del filtro, por si ustedes lo quieren implementar en un micro, por si ustedes lo quieren implementar en VHDL, por si ustedes lo quieren implementar en Python, pero ya en Python ya sin utilizar la librería, sino ya tener el coeficiente, ya ustedes muestrear y ya a lo mejor hacer la operación en tiempo real de Python. ¿Qué quiere decir? Que como va entrando la señal, ustedes la van multiplicando por sus coeficientes y les va saliendo la señal filtrada. ¿Sí? Ya con eso cerraríamos lo que sería, bueno, entre comillas cerraríamos Wavelet, porque ya que entremos en Machine Learning, quizá lo retomemos por el rollo del filtrado, por el rollo de la compresión, por el rollo de varias cosas que nos puede servir y que son metodologías que se implementan también para Machine Learning. ¿Sale? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna otra duda? No entendí. ¿Cómo? Ajá. Ajá. Sí, yo creo que eso ya nada más se los voy a dar como información. Ya a lo mejor no lo vamos a implementar tanto o no se los voy a dejar como práctica. No sé, yo creo que ya no, para no saturarlos tanto con este tema. ¿Por qué? Porque aquí va una opción, ¿no? Miren, la dinámica de la clase fue diferente a la dinámica que sería normalmente de manera presencial. Normalmente de manera presencial hacemos un proyecto. Ese proyecto, a ver, espérame, estaba viendo que aquí Ana Victoria, pues está bien que al momento de poner la ondoleta más grande, las gráficas de la descomposición de la señal se modifican. No entiendo, Ana Victoria. Ajá. Pero mira, puede ser que se te modifique al momento de utilizar la ondoleta, que es algo creo que le está sucediendo a Caballero y estábamos platicando, porque también le mete una DB10 y se le ve bien rara la señal. Ahorita me mandó su código y lo estaba corriendo. ¿Por qué? Porque me parece, por ejemplo, me parece raro, más podría ser que quizás lo que te está pasando aquí ahorita, déjenme les comparto otra vez, que es lo que le comentaba a Caballero. Por ejemplo, si ustedes tienen una señal periódica
Vamos a suponer que es esta, ¿no? Y que es periódica y tiene su señal montada encima, que es la sumada. Si ustedes tienen su señal periódica, pues resulta que de repente a algunos les aparece algo así, una línea y luego la señal. Entonces, esto puede ser una de dos. Puede ser que estén tomando mal los índices. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto es del detalle 3 y a lo mejor esto es del detalle 4, ¿sí? Y están tomando mal los índices. Porque recuerden que es bueno utilizar el vector L, porque no todos los downsampling son regulares. ¿Qué quiere decir? Que si tú le metes 1000, en el siguiente te va a dar 500 y 250 y 125. No, a lo mejor te va a dar 1000 el primero, el siguiente te va a dar 503, el siguiente te va a dar 256, etc, etc, y luego 127, por decir algo. Entonces, a muchos les estaba sucediendo eso. Esta es una opción, ¿no? La otra opción que puede estar pasando es que, si recuerdan en la convolución, no sé si recuerden, ustedes tienen, por ejemplo, una señal para convolucionar. Vamos a suponer que es esta, ¿sale? Y ustedes tienen su señal así. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, híjole, a ver si me acuerdo exactamente. La suma de los anchos, ¿qué quiere decir? Si este vale n y este vale n más n menos 1 es lo que tarda la señal en entrar en convolucionar y ya ser una señal real, o sea, ya ser una señal bien. Si tú, por ejemplo, estás filtrando esta señal con una ondoleta, con unos coeficientes que son estos, el tiempo que esta empieza a convolucionarse, ¿qué quiere decir? Primero se va a convolucionar este punto con este punto, y luego este punto con este punto, y luego este punto con este punto, y así hasta que ya entra totalmente esta ondoleta en la señal. A partir de ahí es donde la señal ya empieza a ser correcta, ¿sí? Que más o menos hasta por acá, donde ya cabe la ondoleta completa. Entonces, esto que pueden tener aquí, que es una línea o es algo raro, y luego ya empieza su señal bien periódica, puede ser el tiempo o el número de muestras que tarda la ondoleta en entrar, porque a final de cuentas es una convolución de unos coeficientes del filtro, que lo vamos a ver en la siguiente lectura. Por lo tanto, puede ser cualquiera de esas dos opciones. Y es lo que te puede estar pasando, Ana Victoria. Puede estar pasando que la ondoleta tarde más en entrar porque sea más grande, ¿sí? Entonces te puede dar ese tipo de efecto, que es un poquito lo que también le estaba pasando a Caballero. Ahí vale la pena probar con una y luego probar con otra, pero siempre tener bien claro que hay que usar el vector L, que ya nos está facilitando las cosas. Más o menos, ¿no? Sale. Muy bien. No de nada. Como les comentaba, normalmente hacemos un proyecto final. Sin embargo, ahorita pues las cosas cambiaron, y normalmente el proyecto final lo definimos al inicio, como menciona ¿cómo se llama? El acta de acuerdos. Pero pues ahora cambió, ¿no? Mi punto es que va a ser opcional. ¿Qué quiere decir? Ustedes creo que están llevando un proyecto con Ovando. Entonces ahí les puedo proponer que quizá si tiene una parte de procesamiento digital de señales, pues aprovechen y lo metan para su proyecto final, y el tercer corte se les haga un poquito más ligero. ¿Qué quiere decir? Que quizá en el tercer corte pues ya no van a tener que hacer todas las prácticas. Ojo, quizá no van a tener que hacer todas, ¿no? No que ya nos vayamos a olvidar del tercer corte. Pero aquí el tercer corte puede tener una dinámica diferente. ¿Por qué? Porque hay algunos compañeros que están como muy interesados en avanzar rápido en la parte de Machine Learning, y hay otros que sabemos que pues no es mucho su área, no estamos tan apegados a lo que sería la materia. Entonces
a lo mejor ellos pueden bajar un poquito el nivel, leer las lecturas, a lo mejor hacer más que nada un cuestionario un poquito más teórico y hacer las cosas más, o los ejercicios más básicos. O incluso los ejercicios quizá dividirlos en dos, ¿sí? En los que de aquí para abajo ya tienen su 8, ya tienen su 8, y de aquí para arriba pues ya los que quieran adentrarse más en este proceso, ¿sí? Y o también agarrar un proyecto y ya depende qué tanto quieran abarcar en su proyecto. Puede ser un proyecto sencillo, puede ser a lo mejor un complemento ¿qué puede ser? De su proyecto, o sea, del proyecto que tienen con Obando. A mí con un filtrado que me hagan, pero en hardware, que no sea Arduino, para mí es suficiente. Si alguien lo quiere hacer en Arduino para tener su 7, adelante también, ¿sí? Y ya se lleva su 7 en el tercer corte, por lo menos en el examen, y quizá en las dos primeras prácticas sí me gustaría que las hicieran, que son las más sencillitas, y ya de ahí para adelante ya se pierden. ¿Sí me explico? Entonces quiere decir que sería como aplicar la siguiente lectura wavelet a físico, ¿sí? Vamos a bajar los coeficientes. Esos coeficientes ustedes los pueden pasar a Arduino si gustan, y filtran una señal. ¿Qué quiere decir? Que la adquieren con el ADC y la tiran por el DAC, y ya se libran de lo que sería su tercer corte, por lo menos en el examen y el proyecto final, y de las dos prácticas del tercer corte para adelante. ¿Sí me explico? O sea, nada más me gustaría que se llevaran una pequeña embarrada de lo que sería Machine Learning para que pues tengan la parte de redes neuronales. ¿Cómo ven? ¿Hay algún comentario? ¿Te parece óptimo? ¿Cuántos son con Obando? 6. Muy bien. Son muchos. Pero no importa. No importa. Aquí ya, si ustedes tienen 6 con Obando y quieren seguirlo así, adelante. Otra cosa, para los que quieran ser un poquito más autodidactas y un poquito más ambiciosos, se pueden poner un proyecto ambicioso. En el caso de los que sean como un poquito más entusiastas de lo que es Machine Learning y se quieran meter en Machine Learning y en redes neuronales, nos podemos poner proyectos ambiciosos. Sin embargo, obviamente para pasar la materia no tienen que terminar todo. O sea, con la finalidad de que le metan turbo, se integren a las cosas que les interesa, y los que quieran seguir con esta parte, pues adelante. Pero sí sería como entre autodidacta y asesorías. Pero tampoco si no lo terminan van a tener un 7 o van a reprobar, ¿sí? Pero ya eso se lo pueden llevar ustedes para posterior, o incluso, pues ya ven que las estadías van a estar difíciles. Entonces, si a ustedes les llama mucho la atención esa parte, quizá ese proyecto lo puedan seguir implementando, se lo puedan ofrecer como proyecto a una empresa, etc, etc, etc. ¿Sale? Esto se lo digo por si quieren irlo pensando de una vez, si ya tienen algo en mente, o también conforme nos vayamos metiendo ya en el tercer corte, que sería la siguiente semana, pues ya ustedes ya van midiendo eso, ¿no? Ya ustedes ahí definirán. ¿Cómo ven? ¿Quedó claro o fui muy confuso? En resumidas cuentas, la cosa es así. Los que quieran que tengan un proyecto con Obando que pueda integrarse a algún procesamiento digital de señales, puede meterlo para el tercer corte como proyecto final, y simplemente hacer las dos primeras prácticas que se les dejarían, que son sencillas, de Machine Learning, de redes neuronales.
y se libran. Dependiendo del nivel que tenga el procesamiento, pueden tener su 9, su 8. Si de plano su proyecto no se apega nada a lo que sería un procesamiento de señales, pueden agarrar las lecturas siguientes de Wavelet, bajar los coeficientes, en el menor de los casos, meterlo a un Arduino y filtrar una señal en tiempo real. ¿Qué quiere decir? No es un problema, es nada más multiplicar la señal de entrada del AEC, meterlo a un DAC y que salga. Con eso ya ustedes tienen sus 7 o 8, dependiendo que también quede la señal. Y la otra opción es que se adentren duro a un proyecto y pues ya sea que si el proyecto es muy ambicioso y no se termina en su tercer periodo, en su tercer corte, no pasa nada, simplemente tener buenos avances y pues que se note el trabajo, ¿no? A veces no se alcanzan los resultados deseados, pero siempre y cuando haya trabajo de por medio, reportes de que se está trabajando, etc., adelante. ¿Sí me expliqué? 3 opciones. ¿Cómo la ves, Bricia? ¿Qué pasó, Ana? ¿Por qué? A ver, cuéntame tu situación. Ajá, ajá, ajá. A ver, ajá. Esa puede ser tu opción. Puede ser, de hecho en realidad es cierto, son 4. Te puedes aventar todas las prácticas o puedes hacer la implementación de, por ejemplo, si quieres tu 10, la implementación te la puedes aventar en el DCPIC, la implementación de los filtros. ¿Sí me explico? No, los filtros se van a bajar de MATLAB. Haz de cuenta que de MATLAB yo les voy a enseñar a bajar los coeficientes y a través de metaprogramación generar código. Haz de cuenta que tú haces un programa que genera otro programa en el código que tú deseas, ¿sí? Entonces ya con eso tú, por ejemplo, puedes adaptarlo para que trabaje en Arduino, para que trabaje en PIC, para que trabaje incluso en MATLAB, pero tú puedes hacer un procesamiento en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Conforme te va llegando la señal, tú la vas convolucionando con tus coeficientes y se va filtrando. Pero la otra es que le puedes meter procesamiento a la imagen. ¿Por qué? Pues le puedes meter procesamiento a la imagen, le puedes meter un procesamiento sencillo, incluso vamos a ver algunas técnicas de redes neuronales para imágenes. El problema de lo tuyo es, lo que veo es que pues realmente no hay tantísimas bases de datos como para entrenar algo, pero si tú lo justificas y todo eso se puede. Sí.
Ok, claro. Pues sí, ojo, no necesariamente wavelet se puede aplicar a imágenes, pero no necesariamente tienen que ser wavelet, o sea, puede ser un filtrado, que es básicamente lo que vas a hacer. O sea, se le puede meter un filtro pasa altas para hacer la detección de los bordes y ya con esas partes ya se pueden trabajar. O la otra es tener un acercamiento a ese tipo de imágenes y hacer una base de datos para una red. O sea, sí hay oportunidad, de que lo aproveches. El, el chiste, ajá, sí, sí. Es que el tercer corte no va a haber, yo creo que no va a haber examen, a menos de que les vaya mal en, en todo lo que les comenté. O sea, que a lo mejor lo quieran implementar en Arduino y no hayan podido, o que de plano lo quisieron meter en su proyecto y no pudieron, que se les trabe todo, pues. O sea, siempre hay, desgraciadamente, siempre tenemos que tomar en cuenta el peor de los casos y ahí a lo mejor, pues sí tendríamos que hacer un examen teórico, un examen práctico. Pero si tienes todo lo demás, no es problema. Va a ser raro el que va a hacer examen. ¿Me explico? Nunca estamos a salvo. Van a llover sapos. Ya, yeah. Van a llover sapos. Sí, no se preocupen, miren, ustedes van a acordarse de que cuando llovió sangre, vino la plaga de langostas y quisieron matar a todos los niños para encontrar a El Salvador, ustedes se titularon. Y les van a poner su gorrito y pasan en el carro. Entonces, no hay problema. Pues así lo están haciendo ahorita. He visto que los ponen en el carro de atrás, les ponen su toallita, su birrete y puede ser en el estacionamiento del Sams, no sé. Es cuestión de buscar un estacionamiento grande. Ándale, no, el estacionamiento del centro de convenciones está muy bien. Está bastante amplio, entonces quizás sí vayan a caber. No, ya para cuando ustedes terminen, ya al menos ya va a estar más relajado el asunto. No digo que curado, pero relajado. Ya se van a ver muertos los que se tuvieron que morir. No, no es cierto. En cuál de todos? No, no tiene que ser en tiempo real. No, realmente los procesados en tiempo real son complicados. Los procesados en tiempo real son cosas serias. Si me explico, se necesita eh, rendimiento computacional fuerte. El DSP puede, pero no en todas las ocasiones. Normalmente ahí para eso se utilizan DSPs, no DSP, se utilizan FPGAs o se utilizan cosas más, com, más completas, GPUs, etc. Pero no es necesario, Eduardo. ¿Sale? ¿Alguien? ¿Todo bien? A ver, Juan Pablo. Piénsalo. Ok, a ver si ahorita te acuerdas. Y sirve que la haces en la clase para que retroalimente a los demás. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguien tiene algo? A ver, ¿qué pasó? No, no,
A ver, ¿cómo? ¿Es para la práctica 5? A ver, otra vez la pregunta. ¿Qué si qué? Ajá. Podría ser, pero fíjate que no sé si funcione eso como tal. Lo puedes intentar. Te voy a decir por qué. Porque una de las características que tiene la wavelet es que es para procesos no lineales. Entonces, si tú le aplicas un threshold y dejas algunas cosas, la ondoleta sigue estando completa. Y al momento de reconstruir, te puede reconstruir algo bien raro. Pero a lo mejor te reconstruye algo bien. Inténtalo. Inténtalo. Y si no, ni siquiera tienes que reconstruirlo, ¿eh? O sea, mi intención es nada más que hagan un análisis y digan, en el detalle 5 yo utilizaré el detalle 5. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, para llegar a un detalle 5 no tienes que pasar por el detalle 3, el detalle 2, el detalle 4. Tú puedes directamente sacar los coeficientes del detalle 5, multiplicarlo y ya tienes el detalle 5 sin los demás detalles. ¿Sí me explico? Entonces, la intención de esto es que sea más que nada un análisis. Por ejemplo, tú puedes hacer el análisis en MATLAB, le llaman no en línea, sino, ¿cómo le llaman cuando no es en línea? Bueno, tú puedes hacer el análisis offset. O sea, tú tienes tu señal, la procesas y te das cuenta que es en el detalle 3. Y tú dices, mira, el detalle 3 se ve muy bien para hacer el análisis del pulso cardíaco. Entonces, ¿qué haces? Si tú lo quieres implementar en un electrocardiograma, tú dices, pues si nada más ocupo el detalle 3, bajo los coeficientes del detalle 3 y convoluciono la señal por los puros coeficientes del detalle 3 y saco esos detalles. Entonces tú no necesitas pasar por el detalle 2, ni por el detalle 1, ni por la aproximación 3. Tú con una matriz que multipliques, convoluciones, ya tienes tu detalle 3. ¿Sí me explico? Entonces esa es la ventaja de Wavelet, que tú haces el análisis y tú nada más ocupas una banda, tú agarras los coeficientes de esa banda y lo multiplicas y ya. Esa es la intención. Si quieres reconstruir de esa manera, está bien, se vale también. O si quieren identificar, quitar componentes y reconstruir, también está bien. Pero ojo, no necesariamente si se ve en el detalle 5, por ejemplo, y ustedes reconstruyen, quitan todos los detalles y las aproximaciones y nada más se quedan en el detalle 5, no necesariamente te va a dar la morfología del detalle 5 en tu reconstrucción, no necesariamente. De hecho, eso lo pueden ver en la práctica 5. En la práctica 5, las morfologías de ya los detalles muy altos están para la fregada. Y cuando los reconstruyes, vuelves a tener la señal senoidal. ¿Sí me explico? Entonces, no necesariamente las morfologías que tú veas en tus detalles quiere decir que las vas a ver cuando tú los reconstruyes. No, es que estás perdido. Ese no es el punto. Déjate leo cuál es el punto. Eso es parte de la práctica, pero no es para el punto extra. El punto extra... No, el punto extra, fíjate lo que dice. El punto extra dice realizar esta práctica para otro tipo de señal, es decir, filtrar la señal e identificar un patrón específico. Por filtrar la señal, más bien puede ser filtrado o descomponer, pero tú, por ejemplo, puedes a lo mejor agarrar un electromiograma o un electroencefalograma o a lo mejor uno de la marcha, o si me explico, una señal biomédica, la cual tú puedas identificar y decir, mira, con Wavelet puedo identificar cuándo está dando el paso izquierdo, o cuándo está dando el paso derecho, o cuándo tiene más impacto. ¿Sí me explico? Ese sería el punto extra. Porque detectar el pulso en un electrocardiograma es bastante sencillo. Pero ya si ustedes quieren trabajar con otra base de datos, pues les daría un punto, o incluso más, depende la complejidad de la señal. Tampoco me interesa que
No, para la práctica sencilla, sí, quiero el filtrado de todo lo que está fuera del ancho de banda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nada más tú identifiques dónde está del punto 5 al 200 y quites los componentes no necesarios y aparte ver en dónde podrías detectar tú el pulso cardíaco. Eso es para la práctica normal. Si tú quieres el punto, que puede ser 1 o 2, dependiendo de tu base de datos, puedes utilizar otro tipo de señal de otra naturaleza. Un electromiograma, un electroencefalograma, un acelerómetro, una señal acústica. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si tú encuentras una señal acústica, ajá, te escucho. Si por ejemplo tú encuentras una señal acústica del corazón, no sé cómo le llaman, la verdad, sería electrocardioacústica, no sé, ecocardiografía, no, creo que la ecocardiografía va más bien por el lado del ultrasonido. El eco creo que es más bien la imagen a través del ultrasonido. Bueno, si agarraron un estetoscopio y adquirieron la señal con un estetoscopio electrónico, etc., y tú detectas el pulso y tú filtras a lo mejor, buscas en la literatura, que ya lo habían buscado, porque hay un equipo de la tarde que trabaja con eso, en la literatura está muy bien definido. Si tú buscas en la literatura que el ancho de banda del acústico, el electrocardiógrafo acústico, no sé cómo le llamen, va de 27 Hz a 100 Hz, pues tú ya entonces sustentas y ya dices, con wavelet voy a quitar de aquí a acá, lo filtro y aquí se detecta el pulso. Y con eso ya te voy a dar más de un punto, porque dependiendo que también se vea. Pues. Pero si ustedes tienen la ¿cómo le llaman? La proactividad de utilizar otra señal, aunque no sea tan clara, aunque a lo mejor no sea lo más sencillo o lo más claro de identificar, pues bueno, ya tienen su puntito. ¿Sale? Y ya si se ve muy bien, hasta les puedo decir que se lo lleven al tercer corte, ¿sí? O sea, si de plano veo que es una base de datos consistente, por ejemplo, el grupo de César, Hermosillo, que están trabajando con señales acústicas, pues bueno, ellos se lo pueden llevar, ¿no? Y a lo mejor ahorita no les está dando muy bien, pero ya ellos se lo pueden llevar. A lo mejor alguien surge así, de que dice, mira, tengo esto, la verdad no me está, lo hice en la práctica y te digo, llévatelo hasta el final. Y métele esto, quítale aquello, usa esto. No todo es wavelet, ¿no? Como se dan cuenta, vimos, o sea, puede ser entropía, puede ser transformada de Fourier, pueden ser filtros normales, pueden ser... Yo agarré wavelet porque wavelet es la que o me meto más en wavelet porque wavelet abarca muchas cosas. Abarca filtrados, FIR, abarca análisis de la señal o cuantificación, abarca compresión, abarca convolución, abarca reconstrucción. Entonces tiene muchas características que te hacen entender cómo es el proceso de filtrado. Por ejemplo, yo espero que bajando los coeficientes wavelet ustedes ya digan, ok, así se filtra una señal, ok. Yo les voy a hacer unos programas para que ustedes vean cómo va entrando la señal y cómo va saliendo filtrada. Cómo al multiplicarse por propiedades de la multiplicación de matrices se va generando la compresión. Cómo al multiplicarse por la matriz de reconstrucción se va generando un sobremuestreo, etc. Entonces para mí es una técnica muy completa, pero no es todo procesamiento. O sea, ustedes pueden utilizar desde entropía para su proyecto final, pueden utilizar filtros convencionales, pueden utilizar estadística, ¿sí? etc. ¿Sale? Por cierto, les hago el anuncio para los que quieran y les gusten como la parte de inteligencia artificial y biomecánica. Va a exponer a las 12 del día jueves Edwin, un muchacho que es egresado de biomédica, era exalumno y ahorita está en la maestría ahí en Lopsin y está trabajando con un sistema de
de análisis de la marcha a través de Deep Learning. Él no trabajó con el Deep Learning, ya está el sistema. Él lo que está haciendo, lo que está haciendo es caracterizar la marcha. Son las pruebas que César nos facilitó. Entonces, por si alguien le gusta la parte de biomecánica y a alguien le gusta como que la parte de inteligencia artificial, tiene una partecita. Ahí me avisan y les mando el link para que puedan entrar y preguntar y ver qué es lo que más o menos se está haciendo ahí en la universidad. ¿Sale? Bueno, ese fue un anuncio, un comercial. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Para la práctica, para la primera etapa, si está bien justificado, sí. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si tú nada más seccionas de manera que toda la información de los 0.5, los 200 Hz te queda una aproximación, adelante. Y para la detección del pulso, si se ve muy bien como para poner un threshold en la aproximación, sí, de hecho normalmente se utiliza, la aproximación es como lo más utilizado, porque son las bajas frecuencias, por lo que les expliqué que normalmente se hace un muestreo amplio y los detalles a veces no tienen información relevante. Entonces sí, si tú lo justificas, Karen, adelante. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vayan pensando ahí sus proyectos y qué decisión toman. Ay, no he visto que tienen un montón de cosas. ¿Tú qué? Elemental. ¿Qué? Jajaja. Jajaja, jajaja. ¿Se puede usar solo una aproximación de los detalles? Sí. El pum pum. ¿Todo bien? No. Ok. Muy bien. Bueno. Entonces, cualquier cosa ya saben. Estamos en contacto. Si tienen dudas y necesitan que, por ejemplo, les surjan dudas y nos reunamos, ya saben, coméntenlo y no es muy complicado conectarnos al Meet, los que necesiten, y de todos modos lo que se vea se graba y se sube a YouTube. ¿Sale? Bueno, que estén bien y cuídense.